Martín, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias. Quería aclararle que no cubro crónica policial, pero bueno... A los 16 años, dije, cuando comenzó, según sus datos biográficos. Bueno, el peronismo es todo y es nada. El peronismo no existe, es una de las afirmaciones de Martín Caparrós. Pero el peronismo ha marcado a Argentina por más de 65 años. Yo le pregunto, ¿en qué se puede parecer al peronismo el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, usando como emblema a Simón Bolívar, así como al peronismo lo han usado como emblema muchos políticos argentinos? Me resulta difícil la igualación, porque justamente yo postulo y he escrito en mi último libro que el peronismo no existe en la medida en que el peronismo se define a sí mismo como tantas cosas distintas que es difícil pensarlo como algo, como un concepto útil. Quiero decir, cuando pueden decirse peronistas, gente neoliberal que quiere privatizar todo, o supuestamente socialdemócratas, o supuestamente conservadores populares, o supuestamente estatizadores populistas como los Kirchner, cuando todos ellos se dicen a sí mismos peronistas, entonces decirse peronista no significa nada. Eso es lo que yo quería decir cuando dije el peronismo no existe. En cambio, me parece que entre los gobiernos que usted resumía recién, hay más semejanzas, hay como cierta línea y por lo tanto esa aplicación, esa idea de que pueden ser cualquier cosa no se les aplica, ¿no? Bueno, pero para los sectores de izquierda del Ecuador, por ejemplo, el presidente Correa se ha derechizado. O sea que de alguna forma son movimientos populistas que usan ciertos emblemas y que en la práctica no son ni de derecha ni de izquierda, sino que devienen en proyectos personales. Porque en definitiva eso es cuando un movimiento es todo y es nada. Bueno, en ese sentido quizás puede parecerse al peronismo kirchnerista, digamos, al momento actual del peronismo que, como le decía, es absolutamente opuesto, o se define como absolutamente opuesto, al momento inmediatamente anterior del peronismo, que es el peronismo menemista de los 90, con quienes ecuatorianos y argentinos compartimos de algún modo un inspirador económico, Domingo Cavallo, ¿no? A mí me cuesta analizar desde fuera el gobierno de Correa, me parece sería una presunción de mi parte. Claro, y realmente esa no es tampoco mi intención, sino era un poco respecto a estos movimientos que se crean, a estos emblemas, como Perón, como Simón Bolívar. Vamos a lo del acecho de la libertad de expresión, que es realmente como el foul en el fútbol, o sea, está siempre en el campo de juego. En el caso de Argentina, desde la dictadura militar de los desaparecidos hasta con Cristina, que acosa a la prensa, pero despenaliza la injuria contra los funcionarios públicos legalmente. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias entre unos y otros, entre una dictadura y un régimen democrático, y cómo tratan a la libertad de expresión? O sea, se parecen y también se diferencian, ¿pero en qué? Bueno, está claro que en el caso de las dictaduras no hay ningún empacho en determinar claramente quién dice qué y cómo lo dice. O sea, es uno de los rasgos que definen a las dictaduras. En el caso actual en que distintas democracias en América Latina le prestan tanta atención a los medios, están tan interesados en los medios que no saben qué hacer para tratar de controlar o definir lo que dicen, ahí ya aparecen estas ambigüedades raras, porque se supone que uno de los rasgos que definen a las democracias es que cada cual puede decir lo que quiera. Hay un argumento de algunas de estas democracias que no me parece del todo errado, que es que en muchos de nuestros países esa libertad de expresión estuvo limitada a unos pocos. Fueron los que tenían la posibilidad de pagar, digamos, una radio, una televisión, un diario, los que tenían la real libertad de expresión, y siempre hubo un enorme porcentaje de la población que no podía expresarse. Yo estoy de acuerdo con ese planteo, no estoy necesariamente de acuerdo con las consecuencias prácticas que se sacan de ese planteo, por las cuales el Estado se arroga en varios de nuestros países el derecho a, por un lado, apropiarse de los medios públicos y usarlos para propaganda gubernamental,
y por otro lado a intervenir sobre los medios privados de distintas maneras. Yo creo que el caso de Portugal, qué raro lapsus. Creo que el caso de Ecuador es el más, o uno de los más brutales en ese sentido, ¿no? Ahora, la censura previa teóricamente no existe, pero siempre está ahí como una tarjeta amarilla que comparten los gobiernos y los propietarios de los medios. Ahora, ¿en qué sistema se pueden realizar mejor los artistas, los artesanos, los carpinteros de la libertad de expresión, cuando esta tarjeta amarilla anda flotando por ahí? Yo tengo cierta confianza, no una confianza así loca y desmedida, pero tengo cierta confianza en que la proliferación de nuevos medios que básicamente están introducidos por Internet, el auge de la computación, las redes sociales que eso permite y demás, son como un espacio en el que más gente empieza a poder expresarse sin tener que pasar por el filtro o del Estado o de los grandes empresarios. Ahí me parece que hay una posibilidad cierta para que muchos más podamos expresarnos. Es verdad que por el momento buena parte de esos medios no llegan a tanta gente, pero es un crecimiento que ha sido muy rápido en los últimos 8 o 10 años y que sigue avanzando. Me parece que por ahí hay una punta, lo cual no quiere decir que los grandes medios, tanto de los estados como de los grandes empresarios, no sigan siendo de algún modo los que marcan el rumbo de la información cotidiana. Pero cuantos más espacios autónomos, independientes, permita este auge de la computación ir abriendo, más voces se van a ir escuchando y menos espacio va a haber para el control de unos y de otros. Ahora, pero eso es notorio en países donde no hay libertad de expresión, por ejemplo en los países de las dictaduras árabes. Entonces, obviamente ahí se nota que estos sitios de Internet están dedicados a la política. Pero hay países como los nuestros, o al menos el mío, que es el que yo conozco bien, donde la libertad de expresión está amenazada, pero existe. Y entonces realmente este espacio es un espacio marginal. O sea, no es el espacio que hay en otras partes donde tumba una dictadura. O sea, eso también es otra realidad. Sí, por eso decía, o intentaba decir hace un ratito, que estamos en una situación ambigua. No estamos ni en una dictadura donde está claro que toda expresión tiene que pasar por el filtro del poder del Estado, ni estamos en esas democracias en las que, bueno, cualquier medio puede decir lo que quiera sin temor a ciertas represalias o a ciertos problemas. Esta situación intermedia es nueva de algún modo. Yo creo que no tiene más de, no sé, 5, 8, 10 años en nuestros países y por lo tanto convoca a respuestas nuevas, a respuestas que todavía no conocemos bien. Estamos en esa media tinta, en esa media agua, en que todavía no sabemos del todo cómo reaccionar, ¿no? Ahora, pero ahí también hay siempre esta pugna, digamos, entre los medios privados y entre los gobiernos, o sea, todos los gobiernos. Lo que pasa es que cada uno tiene su sistema de presionar, de fastidiar, de molestar, porque no es que todos son absolutamente demócratas. Entonces hay matices y hay épocas en que algunos actúan brutalmente, otros refinadamente, otros quieren utilizar la ley. Pero eso es un problema permanente que existe y ha existido siempre y que siempre existirá. Sin duda, yo le puedo citar un caso que sí conozco, que es el de mi país, donde el gobierno kirchnerista se pasó los 4 o 5 primeros años, los 5 primeros años de su mandato, ejerciendo una forma de control de la prensa que consistía en darle al grupo Clarín, al grupo con más poder dentro de la prensa argentina, todo tipo de buenos tratos, de oportunidades de negocios, de primicias incluso. Había una relación muy estrecha de hacer buenos negocios juntos. Y con eso obviamente controlaba buena parte de lo que se decía. En un momento se pelearon, no se sabe todavía, sigue sin saberse por qué se pelearon, dicen que por unos negocios que estaban en disputa, y entonces el gobierno tomó la posición contraria. Dejó de tratar de controlarlo con amistad y buenos negocios y empezó a tratar de controlarlo con una ofensiva muy brutal de sus políticos y de sus medios adictos que empezaron a definir a Clarín como el enemigo. Son dos maneras y entran de esta ambigüedad
de la que estábamos hablando. Claro, ahora, pero lo importante ahí también es que el árbitro realmente es el público. O sea, así como los gobiernos se legitiman en las urnas electorales, los medios se legitiman con la aceptación del público. O sea, el público es el que decide si lo lee o no lo lee, si lo ve o no lo ve. Y ahí es que también los gobiernos dicen, es que tratan a la información como una mercancía. Pero ese término despectivo de mercancía tampoco es tan real, porque realmente es de que al uno no lo ven y al otro sí lo ven, en definitiva. Y por eso es que usan esa palabra despectiva de mercancía. Sí, lo que pasa es que si entramos en el tema de la legitimación por la cantidad, nos ponemos en problemas, porque efectivamente, si uno va a comparar cantidades, hubo elecciones primarias, unas elecciones falsas que no eligieron nada en la Argentina hace 15 días, y 10 millones de personas votaron por el gobierno. En cambio, el diario Clarín lo compran 300.000 personas. Ese día lo compraron 500.000 o 600.000 porque era domingo. Quiero decir, si nos ponemos a comparar cantidades, me parece que eso nos fuerza a comparar, como dicen los españoles, churras con merinas o peras con manzanas. No, pero si se compara, por ejemplo, lo que circula en los medios públicos con los medios privados. Yo me refiero más que nada a eso. O sea, porque claro, el uno se legitima en las elecciones, pero frente a sus rivales políticos. Pero entre los medios es en cuanto a circulación y a sintonía, digamos. Sí, sin duda. Yo creo que los medios públicos son bastante malos, porque es difícil hacer un medio que tenga como límites tan claros para lo que puede y no puede decir y para sus objetivos, que son básicamente, defender o propagandizar el trabajo de un grupo político. Eso es una premisa espantosa para hacer buenos medios, o sea que no me extraña en absoluto que la mayoría de los medios públicos en nuestros países sean un desastre. Martín Caparrós, ha sido un honor tenerlo hoy en Contacto Directo.